Y quiero decirle una verdad muy importante. Dios ama a la familia. Porque la familia siempre ha sido el plan de Dios. En el corazón de Dios siempre ha estado la familia. Y el Señor nos ha dado una familia a cada uno de nosotros para que nos alegremos, para que nos gocemos, para que celebremos nuestras metas, nuestras victorias, pero también para que nos apoyemos en momentos de crisis, en momentos de angustia, en momentos de dolor. Ahora, quiero hablarles, como les dije, de los hijos. Los hijos son una heredad. Los hijos son una bendición. ¿No ha escuchado usted esa frase que dice que toda pareja necesita hijos, que todo hogar necesita hijos? Porque es que los hijos son nuestra herencia. Y normalmente los hijos son los que heredan de los padres. Pero en este Salmo 127 nos dice que los hijos son la herencia de los padres. Así que los hijos son nuestra herencia. Y lo que se hereda no es una carga. Lo que se hereda no es una maldición. Lo que se hereda es una bendición, una gran bendición. Para los judíos, para los hebreos, el sentido, el significado de herencia es muy distinto a lo que nosotros tenemos como ejemplo, significado de la herencia. Es un concepto completamente distinto. Para ellos, una herencia es un privilegio, no es un derecho, como nosotros pensamos. Y es un privilegio que pertenece a quien lo dio. Y como tal, debe ser administrado, porque un día se le tiene que rendir cuenta a aquel que nos dio la herencia para administrar. Así que cuando los hebreos reciben una herencia, saben que no les pertenece, saben que tienen que cuidarla, saben que tienen que administrarla, porque un día van a estar rindiendo cuentas por esa herencia. Nosotros pensamos que cuando nos dan una herencia no le tendremos que rendir cuentas a nadie y lo usamos como se nos da eso. Nosotros pensamos que la herencia es nuestra y la usamos como queremos usarla, pero no nos damos cuenta, queridos hermanos, que nuestros hijos son una heredad del Señor, que nuestros hijos Dios nos los regaló, Dios nos los dio por un momento, y que un día usted y yo vamos a estar delante de Él rindiéndole cuentas por lo que hicimos en esta tierra con nuestros hijos. Dios no nos los dio para que nosotros los maleduquemos. Dios nos los dio para que nosotros les enseñemos, les instruyamos, para que nosotros los guiemos en el camino correcto, para que nosotros los llevemos cada día con nuestro ejemplo a buscar más y más al Dios eterno. Nuestros hijos son para instruirlos, nuestros hijos son para edificarlos. Escúchenme, padres, ¿cuántos padres hay en este lugar? Por favor, levánteme la mano. Cuando hablo de padre, hablo de mujer o de mamá y papá. Escúchenme, no es como a nosotros se nos da la gana de educar, discúlpenme el término, pero no es como a nosotros se nos da la gana de educar y de guiar a nuestros hijos. Es que un día vamos a rendir cuenta por cómo nosotros los educamos. Nuestros hijos no son una carga, nuestros hijos no son un mal momento, nuestros hijos no son un error, nuestros hijos son una gran bendición de Dios. Ahora, como padres debemos entender dos cosas. Primero, nuestros hijos le pertenecen al Señor. Amén. O sea, que nuestros hijos realmente no son nuestros. Así que los recibimos como un préstamo. Un día tendremos que devolverlos. Pero los recibimos como un préstamo de parte de Dios para criarlos y formarlos según sea su voluntad. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos siempre buscar la dirección de Dios para educar a nuestros hijos. ¿Recuerdan ustedes la historia de Sansón? Jueces capítulo 13. Dice allí en ese libro que Sansón, aquel hombre bastante peludo y tenía una fuerza descomunal, ese hombre realmente no debía nacer, porque dice la escritura que la mamá era estéril, así que no podía nacer, ni por ciencia ni por lógica, no podía nacer. Pero Dios envía un ángel y el ángel va y habla con la mujer y le dice que va a tener un hijo. Y entonces el papá Manoah no sabía qué hacer. De pronto no estaba preparado para ese momento, como muchas veces nosotros no estamos preparados para tener un hijo. Y creemos que para tener un hijo hay que ir a una universidad para ser un buen padre. Y no existe ninguna universidad que nos enseñe a ser padres. Bueno, cuando nacen nuestros hijos, ahí empieza nuestra carrera de ser padres, porque ellos son nuestros mejores maestros. Pero Manoah no sabía qué hacer. Y entonces tiene que preguntarle nuevamente al ángel: oye, voy a tener un hijo,
Me vas a regalar un hijo. Esto es una gran bendición, pero yo no sé qué hacer con mi hijo. Indícame, enséñame qué puedo hacer con el hijo que me vas a dar. En el en el versículo 12 de ese capítulo 13, dice el texto: entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, o sea, cuando tenga el hijo, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿Alguna vez le ha preguntado usted al Señor, cómo quiere que eduque a mis hijos? ¿Cómo quiere que sea mi hijo? Manuel le tiene que preguntar: yo no sé qué hacer con mi hijo, yo no sé cómo educar a mi hijo. Por lo tanto, tengo que venir a ti a preguntarte, dime, indícame cómo educarlo. ¿Y sabe algo? El ángel le dio las instrucciones a Manoa de cómo educar a sus hijos. Queridos padres, cuando tus hijos te tengan harto o harta, cuando no sepas qué hacer con tus hijos, cuando el niño no te obedece, o cuando el joven, el adolescente se te revela, ve a la presencia de Dios y dile: Señor, ¿qué quieres que haga con mi hijo? ¿Cómo puedo educar a mi hijo? Muchas veces queremos educar a los hijos conforme a nuestra voluntad, a nuestro modo, a nuestro estilo y a nuestra fuerza. Y nos olvidamos que hay un manual que Dios nos ha dejado para educarlos, para que sean hombres de bien, mujeres que alaben y que glorifiquen el nombre del Señor. Dios siempre va a responder. Él siempre nos dirá qué hacer en el momento justo, en el momento preciso. Y los padres tenemos la tarea de moldear el carácter de ellos durante el tiempo que los tenemos en casa. Segundo, nuestros hijos son un regalo de Dios. Nuestros hijos son un tesoro que Dios nos ha dado. Escúcheme, usted y yo podemos recibir del Señor todas las bendiciones. Podemos tener dinero a montón. Podemos tener los mejores carros. Podemos tener las mejores mansiones. Podemos tener salud. Podemos tener tranquilidad, paz por toda nuestra vida. Pero nada de eso es trascendental. Nada de eso es lo principal. El don más maravilloso, el regalo más maravilloso que usted y yo podemos recibir de Dios son nuestros hijos. Así que nuestra herencia, querido hermano, debe ser bien administrada. La sociedad hoy se ha olvidado de cómo educar. Se ha olvidado de buscar la presencia, la guía de Dios para educar a los hijos. Por eso hoy vemos una sociedad en decadencia. Hoy vemos mucha juventud perdida, mucha juventud en el alcohol, en las drogas, mucha juventud siguiendo ídolos de este mundo. Vemos una sociedad donde no hay valores, no se respetan mutuamente, ni siquiera ellos mismos se respetan, porque no han buscado la presencia de Dios. Muchos han descuidado el deber, la obligación de ser padre. Y como resultado tenemos una sociedad en medio del caos. Pero usted y yo, amada iglesia, como padres, usted y yo como padres debemos cuidar bien a nuestros hijos. Debemos educarlos bien. Debemos mantenerlos siempre en el reino de los cielos. El segundo punto que quiero tratar en esta noche es que los hijos son como saetas. Y este mundo en el cual usted y yo vivimos, el cual viven nuestros hijos, es un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de enemigos ocultos, porque aún los que se dicen ser amigos, muchos de ellos realmente no lo son. Y muchos tratan, o Satanás trata, de destruir nuestra heredad, de destruir a nuestros hijos. Por eso todas las artimañas, toda la fuerza, todo lo que el enemigo mueve, lo está moviendo hacia la juventud y hacia los niños. Él se mete con nuestros hijos, trata de destruir nuestra heredad. Pero el salmista dice que los hijos son como flechas en manos del valiente. Ahora, el hecho de que el mundo trate de destruir a nuestros hijos, de que todo vaya enfilado a acabar con nuestros hijos, no debe ser un motivo para que nos llenemos de temor y nos llenemos de miedo. Antes, por el contrario, debe ser un motivo, debe ser algo que nos motive a nosotros a que cada día estemos orando, estemos enseñando, estemos instruyendo a nuestros hijos, para que como padres guiemos a nuestros hijos al camino correcto, al camino del Dios Altísimo. Los hijos son como saetas. Isaías capítulo 49, versículo 2 dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió como con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Valiente, escúcheme algo. Cuando usted lanza una flecha, escuche bien, la flecha va a llegar más allá. La flecha siempre va a hacer un recorrido y va a llegar mucho más allá. Pero usted que la lanza va a quedar en el mismo lugar. Usted que la lanza no va a avanzar. Usted quedará allí en el mismo lugar.
¿Qué significa esto? Escúcheme, querido padre. Esto significa que nuestros hijos, escúcheme bien, llegarán más allá de donde usted y yo hemos podido llegar. Esto significa que nuestros hijos van a derribar muros que usted y yo no hemos podido derribar. Esto significa que nuestros hijos van a abrir puertas que usted y yo nunca hemos podido abrir. Nuestros hijos conquistarán territorios que durante mucho tiempo han estado bajo la autoridad de Satanás. Nuestros hijos serán más que vencedores porque no irán por ellos mismos, sino que el Espíritu Santo caminará con ellos bajo el poder del Rey de Gloria. Nuestros hijos serán más que vencedores. Nuestros hijos triunfarán porque quien los va a lanzar no somos nosotros. Quien les va a dar la dirección no somos nosotros. Cuando Dios los tome, cuando Dios los lance, tenga por seguro que van a dar en el blanco. Tenga por seguro que van a cumplir el propósito. Pero escuche, para que nuestros hijos logren alcanzar sus sueños, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de instruirlos desde pequeños para que ellos jamás se salgan del aljaba. Lo que nuestros hijos sean mañana es lo que nosotros le enseñemos hoy. Créanme que ellos van a reflejar lo que ven en sus padres. Usted y yo no podemos permitir de que nuestros hijos se salgan del aljaba. Y escuche, cuando una flecha está en la aljaba, significa que está pronta para ser utilizada. Que en cualquier momento va a ser lanzada. Cuando ellos están en casa, aún bajo nuestro techo, cuando ellos todavía reciben nuestra enseñanza, se están formando y están formando su carácter. Y cuando ellos salgan de allí, cuando ellos salgan debajo de nuestra tutela, van a cumplir los propósitos que Dios tiene para ellos. Este salmo nos dice que nuestros hijos son flechas en manos del valiente. Y eso significa que son una herramienta de bendición. Eso significa que son una herramienta de protección. Eso significa que nuestros hijos, cuando son bien instruidos, no importa lo que el diablo quiera hacer en contra de ellos, no importan los obstáculos ni nada que se levante en su contra, ellos van a ser más que vencedores. Y tercero, quiero decirte algo que ya te dije: los hijos son una gran bendición. Cierto que aunque nos hagan coger rabia por momentos, siguen siendo una gran bendición. En este mundo en el cual vivimos hay un concepto casi generalizado a nivel mundial, y es que se cree que los hijos son una carga, que los hijos no te van a dejar cumplir tus sueños, que los hijos no te van a dejar llegar más allá. En los hogares, los matrimonios hoy no quieren tener hijos, que es mejor tener una mascota y criarla como un hijo, como una persona. Pero dice la Biblia que los hijos son una gran bendición. Cierto que nuestros hijos son nuestro mayor tesoro, no los cambiamos por nada de este mundo, porque son una gran bendición. La Biblia dice que los hijos son bendición. Bienaventurado, dice el texto, el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Lo estás formando conforme o los estás formando conforme a la voluntad de Dios? Engendrar muchos niños para luego dejarlos tirados no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna gracia. La bendición de una aljaba llena de hijos es que un padre se siente protegido, se siente guardado, se siente respaldado. Pero recuerda, es la forma como los has instruido en la palabra de Dios. Tus hijos serán de bendición, pero también pueden ser de maldición. Tus hijos te van a exaltar, pero también te pueden traer dolores de cabeza. La idea, la clave está en formarlos conforme a lo que Dios